Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo de cursos a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad es muy grato para mí contar con la presencia del doctor José Luis Saavedra Soria. Él es un investigador, es docente en diferentes universidades y bueno, nos va un poco a deleitar sobre algunos aspectos que a veces los mantenemos un poco marginados, pero que vale la pena retomarlos. José Luis, muy buenas noches y gracias por estar en el programa. Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias a ti, hermano, por esta posibilidad de compartir sobre temas que nos preocupan a la mayoría de la sociedad, de la gente que habitamos este territorio. Con el doctor Saavedra, esta noche vamos a conversar alrededor de aspectos de vida relacionados con las personas indígenas y más puntualmente de mujeres indígenas en lucha por el territorio y la vida. Mujeres que potencialmente en su país, en su propio país y dentro de un territorio a menudo usurpado y también, digamos así, profanado, todavía no tienen garantizadas condiciones existenciales que reflejan su cosmovisión, su modus vivendi, o más simplemente su deseo, su querer estar al mundo de acuerdo a sus propias iniciativas. En ocasión de la última Feria Internacional del Libro, José Luis, has presentado un libro, Resistimos para existir, de tu autoría. ¿De qué trata el libro y de cómo nace la idea de escribirlo? Nuevamente gracias por esta oportunidad de poder hablar sobre un libro, lo cual no es común en Bolivia. En Bolivia se habla de un libro solo cuando hay algún escándalo de por medio, cuando el libro revela algún escándalo, pero no sé precisamente por la calidad de un libro. Entonces es doblemente agradecido por poder hablar sobre un libro contigo en este programa. ¿Por qué? ¿Cómo nace el libro? A ver, es a partir de una realidad existencial en nuestro país, en este país, Bolivia, y es que hay una lucha cada vez más intensa de defensa de los territorios frente a la expansión del extractivismo. Y lo interesante de esta expansión es que gran parte, más del 90% de estas resistencias territoriales contra la expansión y la ofensiva extractivista está liderada por mujeres. Es decir, son resistencias lideradas por mujeres, ¿no? Y eso es algo inédito en Bolivia, y creo que en gran parte de América Latina, que las resistencias sean lideradas por mujeres, ¿no? Y mujeres que en general además están todavía hasta ahora en gran medida invisibilizadas por los medios de comunicación, por la academia, por los investigadores sociales, ¿no? Entonces, a partir de ahí que nace esta, digamos, idea, iniciativa de conversar con ellas. No son tanto entrevistas, sino más bien son conversaciones, ¿no? O entrevistas clínicas, diría un psicólogo, porque son preguntas abiertas, extensas, ¿no? No es un cuestionario de sí o no, sino más bien conversaciones largas para intentar, digamos, entender, pero sobre todo escuchar la experiencia que ellas tienen y la lucha que ellas van desarrollando en diferentes ámbitos territoriales del país. Entonces, frente a esta lucha que está habiendo, que me acerqué y felizmente ellas me aceptaron para poder conversar. Y bueno, entonces, ¿qué pretende visibilizar esta publicación tuya? Esa es una interesante pregunta. A ver, diríamos que en resumen dos cuestiones básicas, ¿no? Hay muchas más acá en el libro, pero diríamos que son dos las cuestiones básicas. Por una parte, decíamos la expansión, la ofensiva extractivista, y es paradójico, Silvano, porque durante el régimen neoliberal de más de 20 años de duración en este país, de 1985 al 2005, los pueblos indígenas lograron tener u obtener algunos derechos, sobre todo de carácter territorial.
hicieron marchas, movilizaciones y lograron algunas conquistas. Paradójicamente, es en el contexto del Estado plurinacional y del gobierno del presidente Evo que los pueblos indígenas y los territorios, por tanto, empiezan a sufrir una serie de agresiones cada vez más violentas, cada vez más intensas, de avasallamiento de los territorios, de concesión de los territorios a las transnacionales, de avasallamiento de los territorios, decíamos, para los monocultivos, para la minería, para la extracción hidrocarburífera, petrolera, y reitero sobre todo para los monocultivos, la soya, transgénicos, etc. Es frente a esta realidad, que es muy dolorosa, porque supone la expansión, reitero, del extractivismo, que los pueblos indígenas empiezan a organizarse para resistir este extractivismo. Y lo interesante, reitero, de estas resistencias es que son lideradas por mujeres. Mujeres que, reitero, normalmente no suelen ser visibilizadas ni por los medios de comunicación ni por la academia, pero que están cotidianamente luchando, y son los testimonios de ellas las que aparecen en este libro. Es la palabra de estas mujeres luchadoras, valientes, defensoras, se llaman ellas, del territorio y de la vida, las que están plasmadas en este libro. Entonces, la intención básica es, digamos así, visibilizar esas voces, esas luchas, esos esfuerzos, esos sacrificios que ellas hacen cotidianamente en sus territorios. Algo que me llama la atención es interesante, dentro del cúmulo de paradigmas, es decir, esquemas mentales que vamos construyéndonos, hay una idea que normalmente en este mundo de personas indígenas la mujer no tiene un rol protagónico. A menudo cuando vamos viendo, digamos, alguna reunión, ¿no? Cuando toca el pututu y se reúnen en comunidad, normalmente vemos la presencia más de hombres y desde luego sí hay mujeres, pero muy pocas veces opinan. Y qué interesante que de alguna manera esta vez, además de dar la palabra a este pueblo, digamos así, de alguna manera que, bueno, históricamente no se le ha dado mucho la palabra, has decidido dársela a las mujeres. A ver, yo creo hay una que riqueza, creo, ¿no? Sin duda, pero es un proceso, creo, recíproco. Si sonaría un poco paternalista decir que yo les he dado la palabra. Yo creo que es un encuentro entre la necesidad que ellas tienen de visibilizar sus luchas, de que estas luchas se conozcan, se difundan y ojalá se logren solidaridades, y no solo nacionales, incluso internacionales. Entonces hay una necesidad que ellas la sienten muy profundo, y por otra parte, por supuesto, el interés académico mío por hacer que estas luchas se visibilicen. Entonces digamos que son encuentros de ambos lados, ¿no? Ahora, lo que tú decías, no está exento la problemática del machismo, la violencia patriarcal, en las propias comunidades, no solo del gobierno, no solo de las empresas transnacionales, en las propias comunidades, es decir, los propios compañeros indígenas o campesinos, esto es lo interesante, también son machistas, también ejercen patriarcado, ¿no? Lo cual hace mucho más relevante el papel de estas mujeres líderes, que no solo tienen que pelear y enfrentarse y resistir frente a las políticas del gobierno, frente a las transnacionales, sino incluso frente a los propios compañeros. Ahora, hay una variable aquí que es sumamente interesante, Silvano, y es que la totalidad de las 8 mujeres que han tenido la amabilidad de prestar su testimonio en este libro, todas son de tierras bajas, todas. 3 son de Tariquía, que es la resistencia más emblemática que tenemos en Bolivia. Gran parte de este año, desde febrero hasta agosto, han estado en resistencia, frenando que Petrobras ingrese a Tariquía, a la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. Han frenado, Petrobras no ha entrado y hasta ahora no entra. Esta es una lucha realmente heroica. Más de 157 días de vigilia han hecho en Tariquía, en Chiquiacá más propiamente. Esto es realmente algo heroico, poco visibilizado en la prensa lamentablemente, pero son mujeres realmente impresionantes, valientes, etc. Luego las resistencias contra las hidroeléctricas del Balachepet, 2 personas, Rosario y Ruth, y de las mega represas Rositas, sobre todo ahí está Lourdes Miranda. Había en Tariquía, conviene decir los nombres, obviamente está Paula Gareca,
a Barbarita Mesa y una dirigente muy joven, Amanda Kolke, que son mujeres realmente extraordinarias, y sin duda la más emblemática, la resistencia del Tipnis. Ahí tuvimos la suerte de conversar con la hermana, la meme, Cecilia Moyubiri. Entonces, esto es lo interesante, que son de tierras bajas. En cambio, en tierras altas sí es mucho más, creo, acentuado por el propio proceso de colonización, el machismo y la marginación de las mujeres. En tierras bajas es interesante que están emergiendo liderazgos jóvenes muy ricos, muy intensos, muy renovados, y sobre todo, Silvano, y esta es una variable que en tierras bajas no es muy visible, es que estas mujeres de tierras bajas son, ¿cómo digamos?, increíblemente honestas, francas, leales, consecuentes, ¿no? Tienen una palabra muy valiente, muy audaz, y son mujeres en general muy sencillas. Creo que ninguna ha llegado a la universidad. Tienen, como dicen los economistas, un nivel de instrucción apenas de primaria. Gran parte de ellas, incluso el castellano, lo hablan todavía a medias, pero una valentía y una lucidez política que es impresionante, Silvano, impresionante. Yo conozco muchísima gente por el mundo en que me muevo, académicos con todo y doctorado, pero que difícilmente entienden la realidad que vivimos. Estas mujeres, por el propio dolor del sufrimiento, del extractivismo, tienen una lucidez que realmente vale la pena que se comparta, que se conozca, que se difunda, ¿no? Estas son algunas de las razones por las que yo me he acercado, pero que también ellas se han acercado a mí para poder conversar. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por haberme hecho notar ese detalle importante, ¿no? Es decir, no se le ha dado la palabra, sino que realmente se ha tenido la oportunidad de rescatar el valor de su testimonio. Parece fundamental. Bueno, pero vayamos un poco de nuevo al título, Resistir para existir, ¿no? Un título que no es solamente llamativo, sino también demuestra la postura valiente que ya has señalado. ¿Por qué para existir se debe resistir en este mundo? Otra pregunta interesantísima, Silvano, difícil de responderla en pocos minutos. Primero, este título viene del movimiento de las mujeres indígenas del Brasil. No es una creación mía y tampoco se ha generado aquí, sino más bien de las mujeres indígenas del Brasil. Ahora, creo que esto es lo interesante. Creo que en el conjunto de América Latina, Silvano, estamos viviendo una emergencia de las luchas indígenas. Diríamos una reemergencia, porque siempre han luchado, pero una reemergencia de las luchas indígenas. Que a diferencia de las luchas campesinas de las décadas pasadas, que era básicamente por la tierra, ahora la lucha es por el territorio. Y como bien dice la organización actual más potente de los pueblos indígenas en Bolivia, que es la CONTIOCAP, que es la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas, eso es CONTIOCAP, en este momento liderado por una gran hermana, una gran compañera como Ruta Lipas, que en este momento está participando en la COP25 allá en Madrid. Lo interesante de estas luchas es que, decía, están compartidas por el conjunto de hermanas, mujeres indígenas y campesinas latinoamericanas. Y sin duda una de las organizaciones más combativas en América Latina es de las mujeres indígenas del Brasil. Que debes saber, Silvano, en el Brasil los pueblos indígenas son muy escasos, muy pequeños, frente a los afrodescendientes, por ejemplo, que son casi la mitad de la población del Brasil. Los pueblos indígenas en Brasil son muy escasos, muy pequeños, escasos en número, quiero decir, pero increíblemente combativos, contra las hidroeléctricas, contra la soya, contra la ganadería, etcétera, etcétera. Entonces son ellas, en el movimiento que hubo este año, en marzo-abril de este año, contra la ofensiva extractivista que empezó a generar Bolsonaro, que ellas se opusieron y revirtieron las políticas de expansión del monocultivo de Bolsonaro. Es ahí que ellas crean esta palabra de resistimos para existir. ¿Por qué asumo que esto también puede ser entendido y asumido, reitero, aquí en Bolivia? Por cuanto efectivamente hay que resistir estas políticas extractivistas. Y estas luchas, entonces, no solo es como antes por la tierra, son luchas por el territorio. Y las luchas por el territorio en los pueblos indígenas es luchas por la vida.
Por eso entonces decimos que resistimos para existir. Es decir, que para luchar, o la lucha más bien, es lo que permite la permanencia y persistencia de la vida. La condición de la vida es la lucha. Si estos pueblos no luchan, si estos pueblos no resisten, no perseveran, no persisten, van a desaparecer. Los gobiernos, el conjunto de los gobiernos de América Latina, izquierdistas y derechistas, están decididos a hacer desaparecer los pueblos indígenas. Y esto lo han dicho en varios documentos, no solo el Foro de Sao Paulo, que es uno de los más claros por el desarrollo capitalista, extractivista y depredador de la madre tierra, es el conjunto de los pueblos, de los gobiernos izquierdistas y derechistas que están decididos a eliminar pueblos indígenas porque son obstáculos para el desarrollo capitalista. Es frente a esto entonces que se impone la resistencia, la persistencia, porque esta es la condición de vida y la condición de que estos pueblos continúen viviendo en sus territorios, no expulsados, no desplazados de sus territorios, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la expresión más cabal de las luchas indígenas en la actualidad, que es que los pueblos indígenas resisten para existir, para vivir, para que la vida continúe sobre esta pacha, sobre este territorio. Muy interesante. Bueno, es un reto que cada vez más nos incluye, ¿verdad? Aunque no seamos, digamos, indígenas, pero el Esta lucha es para todos. El planeta está en riesgo y para que podamos seguir existiendo, bueno, hay que resistir. Hay todo un sistema que intenta imponerse sobre la vida. Así es. Aquí y en todo el mundo. Sí, desde luego. Al conversar con estas mujeres valientes, ¿has podido descubrir, bueno, desde luego has señalado que tienen un concepto y una visión política muy clara, muy fuerte, pero ¿has podido descubrir esta conciencia plena del rol de estas mujeres elevadas a defensoras de la vida? Y no simplemente, bueno, perdón, como si fuera poca cosa, y no simplemente de defensoras de su espacio vital. Me recuerdo, hay que recordarla, Berta Cáceres. Así es. La mujer hondureña, Lenca, indígena, del pueblo Lenca. A ellas se les encomienda el cuidado del río, el fluir del río, porque en ahí están los antepasados, etcétera, etcétera. Cuando el Estado, en nombre de un progreso, quiere armar un dique para crear, digamos así, un lago artificial y explotar la energía hidroeléctrica, ese fluir natural ya no se da. Y las mujeres simplemente se ponen ahí a resistir porque sienten que es parte de su vida, es parte de su existencia. Sí. En nuestras mujeres, ¿descubriste algo parecido? Sí, yo creo que hay una especie de corriente vital, una corriente cósmica, telúrica diríamos, que emerge desde lo más profundo de la Pachamama, de la Madre Tierra, ¿no? Y ese espíritu cósmico recorre toda la Vía Yala, toda América Latina, ¿no? En las mujeres hermanas mapuches es el mismo espíritu de lucha. Las mujeres indígenas y campesinas del Perú contra la minería, o las mujeres de la Amazonía peruana igualmente contra las petroleras, las mujeres quichuas de la Amazonía en el Ecuador contra las petroleras, las mujeres indígenas y afrodescendientes en Colombia, como Francia Márquez, por ejemplo, que es una de las líderes más importantes en la defensa del territorio. Francia Márquez es afrodescendiente, pero muy intrínsecamente ligada a la lucha indígena porque es la lucha por el territorio. Y obviamente en Centroamérica con nuestra gran hermana que los criminales se la llevaron, que es Berta Cáceres, ciertamente. Pero igualmente esta pequeña gran hermana, doña Máxima Acuña, que es la líder de la resistencia del norte del Perú, de Cajamarca, contra las empresas mineras, contra las empresas que explotan oro en minería a cielo abierto. Todas estas mujeres, y obviamente las que también resisten y pelean y luchan en Bolivia, están, creo, animadas por el mismo espíritu, que es la defensa de la vida, es el cultivo de la vida, es la defensa del río, la defensa de la montaña, de nuestros achachilas, pero sobre todo de nuestra Pachamama, que no solo es la superficie cultivable,
los 30 centímetros de capa arable, es todo lo que está dentro y también encima. Siempre dicen ellas, es el subsuelo, el suelo y el vuelo. Es también el oxígeno, por tanto, esto que es la vida en realidad, la atmósfera, la biosfera, etc. Entonces, todos estos ámbitos animan este espíritu de lucha. Entonces, no solo es una convicción teórica o política o ideológica, sino y sobre todo es este sentimiento de defensa de la luz, de la vida, de defensa del territorio y del agua, que es en realidad yo diría la condensación de la vida. Una de las más grandes discusiones, el mundo indígena es visto, bueno, seguramente es parte de un cliché que se construye, pero es visto como un mundo retrógrado, que induce a mirar atrás y no tanto adelante, y que normalmente se lo presenta como sumamente estático, poco propensos a cambiar. Sí, ese es algo muy común. Y eso viene desde la época colonial. Yo siempre ubico como 3 grandes ciclos de agresión a los pueblos indígenas y que continúa hasta ahora. El primer ciclo, solo lo nombro, no hay tiempo para enfatizar más, es la instauración propiamente del sistema colonial, que aquí en los Andes eso se dio con la política del virrey Toledo, que es el que desestructuró el control de los pisos ecológicos y nos condenó a la pobreza en la cual vivimos desde hace 500 años. Ese es un primer ámbito de agresión y de resistencia también, por supuesto. Luego está en la época republicana, hacia 1870-74, con la ley de desvinculación, que tiene sus antecedentes, Bolívar, Vallivian, Melgarejo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Mi amigo y compañero Alejandro Almaraz esto lo trabaja muy bien en sus libros. Y el tercer ciclo para mí no es la reforma agraria del 52, es el Estado plurinacional de Bolivia. Es en este régimen en el que los pueblos indígenas han sufrido esta agresión más profunda de toda la historia contemporánea que tenemos. Eso es paradójico y hasta doloroso, porque el hermano Evo nos había prometido bien vivir, respeto a los pueblos indígenas, derechos de la madre tierra, etc. Pero lo que ha hecho es todo lo contrario, es concesionar territorios indígenas a las transnacionales, es avasallar territorios indígenas y sobre todo, no olvidemos, reprimir a las marchas indígenas, y no solo Chaparina, también Tacobo Mora. Y esta es la herencia que nos deja este régimen de agresión y avasallamiento a los pueblos indígenas. En este contexto, entonces, es evidente y muy fuerte, desde hace 500 años, esta acusación de pueblos indígenas refractarias al desarrollo, al progreso, a la modernidad. Virrey Toledo lo decía, Tomás Frías, el presidente de 1874, lo decía, y lamentablemente el presidente Evo también lo decía. Sus ministros, Romero, Quintana, decían exactamente el mismo discurso colonial. Los pueblos indígenas no quieren carretera, no quieren integración, no quieren progreso, no quieren modernidad. Son digitados por el imperio, cual si fueran fichas manipulables. Eso es un paternalismo y un racismo colonialista, además, esto de creer que los pueblos indígenas solo se mueven por digitaciones externas, ¿no? Entonces, esta es una idea muy profunda en el imaginario de las élites dominantes de toda América Latina. Ahora bien, ¿qué es lo que proponen los pueblos? Primero, no hay pueblo que esté en lo que llaman los antropólogos el eterno retorno, eso no existe. Todos los pueblos, en la medida en que son pueblos vivos, progresan, desarrollan, evolucionan, cambian, transforman, hasta por inercia. No hay pueblo estático es un pueblo muerto. Entonces es evidente que los pueblos se transforman, se desarrollan. De hecho, la economía capitalista ha penetrado a todos los pueblos. En cualquier comunidad uno encuentra moneda, o más concreto, Coca-Cola, eso se encuentra en todo lado. Entonces no son, o el celular, esto lo encuentras ya en todo lado. ¿Qué es lo que no están de acuerdo los pueblos indígenas? Que se les agreda, que se les violente. Lo que los pueblos indígenas proponen ahora es que haya un desarrollo, sí, pero en armonía con la madre tierra. Lo dice nuestra propia Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Desarrollo para vivir bien en armonía y complementariedad con la madre tierra. Eso es lo que quieren los pueblos indígenas. No rechazan el progreso, no rechazan el desarrollo. Esta es la acusación de las élites dominantes. Pero los pueblos como tal asumen todos los, diríamos, beneficios de la modernidad, del desarrollo, del progreso. La escuela está en todas partes. Y todo el mundo quiere ir a la escuela, quiere aprender a leer y escribir y la demás, y el resto de la formación. Entonces,
no es que los pueblos no quieran desarrollo, sino quieren un desarrollo que respete sus formas propias de ser, que respete su territorio y sobre todo que respete su vida, que eso es lo que yo creo que todos los seres humanos buscamos. Muchísimas gracias, José Luis, por este momento interesante. Yo creo que todos nosotros vamos a rescatar lo que hemos escuchado para que de alguna manera saquemos enseñanzas que nos pueden llegar también de estas mujeres valientes que para existir tienen que resistir. Al menos hasta que la vida sea plena, diríamos. Yo, además de ser quechua, soy cristiano, ¿no? Y a mí siempre me gusta el pasaje de Juan 10:10, que Jesús vino a traernos vida y vida en plenitud, vida en abundancia. Eso es lo que los pueblos indígenas también buscan. Hayali, hermano. Muchísimas gracias. Estimados televidentes, esta noche estuvimos en la sesión del programa televisivo de cursos con el doctor José Luis Saavedra Soria y hablamos un poco de estos aspectos tan importantes que están también dentro de nosotros, indígenas o no, y que sí son parte de nuestro patrimonio para resistir, para poder existir. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.